Hola, bienvenidos al episodio número 32 de la séptima temporada de Abiertamente Conversaciones con Yoga al Alma. Hoy tengo a una invitada que es perfectamente correspondiente con el casi cierre de esta séptima temporada. Clau ha estado presente en mi vida en los últimos años de distintas maneras. A ella y a su esposo Julián los he mencionado en muchos reels, en posts, en podcast, porque cuando cumplieron 20 años de casados, Clau le dio de regalo su viaje a Bali como un retiro disfrazado de viaje del alma, como decía ella, no le digan retiro para que él no se me espante. Julián resultó siendo en un principio el único hombre, luego llegó un chico que su mamá le dio este viaje también de regalo, pero finalmente en un punto todas las mujeres que estábamos allá, pues 39 mujeres y dos hombres, nos olvidamos de que había dos hombres y fuimos las gallinas que somos siempre en una tribu preciosa que se abrazó mucho, que encontró muchas cosas. Y al final me acuerdo que Julián me marcó mucho porque él decía, es que yo había aprendido todo esto en tema empresarial y yo no sabía que esto se podía hacer desde el ser. Y yo después le decía, claro, es que nosotros somos nuestra primera empresa. Creo que esta frase me la han oído decir mil veces, es muy importante. Cuando se acabó el retiro, Clau y Julián se quedaron un par de días más, Marce y yo salimos con ellos, los conocimos un poco más y de ahí en adelante hemos estado muy tejidas, muy cercanas por WhatsApp. Clau vive en otro país, ahora nos contará un poco, porque ella tenía un proyecto de empezar un podcast así, metido, clavado en el corazón, ya es una realidad. Hizo una maestría que me ha compartido por pedacitos y de la cual me he alimentado de lejos y aquí quiero que ustedes se alimenten de ella. Y por último, cerramos con broche de oro esta mini etapa de preconocernos en el viaje de Tulum hace poco en el Ser Completo, que Clau fue a celebrar sus 50 años. Me gusta que eres de la que celebra hitos, con un par de amigas que ha recogido en su vida por el mundo. Y también fue revelador tenerla ahí, a pesar de haber terminado maestría, una maestría muy completa. Sabes, y te lo digo, te admiro mucho porque eres una copa vacía, no es como una persona que llega ya con la copa llena de qué más me vas a decir si yo ya estudié todo esto, sino con la curiosidad de la niña que quiere seguir aprendiendo, con mucha sed, con mucho deseo de aprendizaje y de propagar esa onda como a tus hijos, a tu pareja, a tus amigas, como que yo ya no quiero ser la única que está aquí despertando y sacudiendo, los necesito conmigo en el camino, que creo que es una lección importantísima para todos los hombres, hijos, que en vez de juzgar a esas mujeres que están haciendo esos trabajos de despertar tan potentes, las acompañen con curiosidad y con amor. Entonces, como amiga, ahora como colega en tantas cosas, como alumna en otros escenarios y bueno, no, espero que nos encontremos en mil cosas más y también ir a tus cursos, a tus talleres y también ser alumna porque ya sé que te estás alimentando de fuentes bien, pero bien luminosas. Así que gracias por estar aquí, Clau. Vamos a compartir con todos estos oyentes de Abiertamente quién es la mujer, quién es la madre y quién es esta persona, ya más allá del género, que se está encontrando en la segunda mitad de la vida desde un propósito que llegó no tan temprano, como dices tú, llegó en carro de Pedro Picapiedra, pero llegó con una urgencia impresionante, como quien dice, no me hagan esperar. Entonces, primero, cuéntanos quién es Claudia Echeverry para que sepamos con quién vamos a conversar. Bueno, hola a todos. Ay, decir quién soy yo es como, me siento como tan difícil porque hace mucho tiempo me di cuenta que soy tantas cosas encerradas en una, aunque anteriormente pensaba que solamente era una cosa. No sé si soy muy abstracta en lo que digo, pero así me siento. Yo de profesión soy periodista, tengo una maestría en desarrollo humano y ahora tengo una maestría en terapia transpersonal. También soy mamá, soy esposa, y soy una mujer que la vida le ha llevado a vivir por diferentes lugares. eh, y entonces moverme para mí ha sido como a veces muy difícil. Hay movimientos que me han generado muchísima, yo creo que muchísimos cambios, y es esa manera como yo me he ido quitando diferentes personajes, he ido aceptando diferentes retos y me ha llevado a autoconocerme. Y esa parte me ha gustado. Entonces, bueno, me encanta lo que dices, Ana. Antes que nada, yo te quiero agradecer porque
yo pienso que la manera en que uno materializa los sueños es convirtiéndose en esa persona que uno admira. Y cuando yo te conocí hace muchos años, yo vivía en un lugar que se llama Pullman, Washington, que es de 20.000 habitantes, extremadamente frío. Ana me acompañaba en mis mañanas mientras yo picaba cebolla, lavaba ropa, tenía niña chiquita, tengo 3 hijos, y fue una compañía, y mientras yo la escuchaba y hasta aspiraba, eh, decía, ¿cuándo voy a estar ahí? Me sueño con un podcast porque cuando yo la escuchaba a ella, como que me escuchaba y decía, somos tan parecidas, pero a la vez tan diferentes, tenemos varias pasiones. No venimos desde este mundo ay, yo soy psicóloga y mira, no, sino que siento que nos hemos hecho y en estos días lo corroboraba con tú hacías como en Instagram una historia de cómo para ti el periodismo te había cerrado las puertas y te había llevado hacia otra parte y te habías dado cuenta que esta mujer había sido una gran maestra de lo que realmente era el plan de tu alma. Y yo también lo sentía así, con la diferencia que a mí me mandó bien despacio. Yo digo que hay unos que llegan en cohete y 20 años, zen, yoga, todo. Yo no, yo me demoré más. Mi carro es de Pedro Picapiedra, esos que usted primero corre, en una bajadita usted baja y esas montañas le toca, pero todos llegamos a ese mismo lugar donde tenemos que llegar porque la vida es tan magnífica que nos va a llevar a todo lo que tenemos que aprender. Entonces esto me llevó a mí, todos estos años de ser mamá me llevó a una confrontación muy profunda y a moverme y a golpearme y a preguntarme quién realmente es el ser que habita ese cuerpo. Y pues Empecemos con ahí, Clau la niña desde chiquitica. pero sí, es cierto, pero antes voy a decir, me fui a celebrar mis 50 años y tenía como miles de cosas. Me voy a ir con mis amigas, voy a hacer algo. Y Ana sale y dice, yo ya le había preguntado varias veces a Ana por este retiro de Tulum, que me lo soñaba porque sabía que era uno de los retiros más hermosos. Y aunque yo sabía lo que iba a pasar en ese, yo como siempre voy de taza vacía porque es que si uno pierde esa curiosidad, Ana, si uno pierde esa mirada de niño, te vuelves en una omnipotencia que no te aguantas ni tú mismo. Entonces, como con taza vacía voy y Ana llega y dice eso y le escribo y le digo, ¿tienes cupos? Y me dijo, sí, yo ya tenía todo organizado para irme a celebrar mis 50 años. Y yo le dije, un momento, y en ese momento dije, mis amigas me van a odiar, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y fue priorizarme lo que estoy aprendiendo hace algunos años, no ha sido fácil, llamarlas y decirles, mire, yo sé que Punta Cana suena tan delicioso, ron, playa, piscina, locura, nosotras juntas, pero yo me quiero ir a hacer un paseo desde el alma y las invito. Y dos de ellas, muy lindas, me acompañaron y creo que para el cierre de mis 49 años y empezar mis 50, porque fue muy cerca, fue como el regalo que la vida me decía, acá te tengo, fue decir, estoy en el momento correcto con las mujeres correctas para iniciar esta segunda etapa de mi vida. Además, claro que se encuentran con un par de mujeres que no hacen parte del grupo de ustedes en una etapa perfectamente correspondiente, que se me paran los pelos porque en un punto, pues yo a Clau la conocía obvio, a las demás no. Entonces, estoy mirando y no me acuerdo cuáles es que son tus amigas del segundo día, pero ya después las veo integradas y yo dije, pero ustedes no se conocían, parece que se conocieran, con vidas parecidas, con historias similares, o sea, súper Mismas edades. Yo, mismas fuera edades, de, niños parecidos, inmigrantes. Yo decía, no, no, me impresionó demasiado. Es que las coincidencias de la vida, de hecho, nos recogieron en el taxi en el aeropuerto. Bueno, nosotros estábamos ya en Cancún, mis amigas y yo, y fuimos a recogerlas porque nos pusieron juntas y es como si yo las hubiera conocido a ellas de toda la vida. Hicimos y fue un regalo. De hecho, nuestro grupo mantiene muy activo. Me Pero bueno, encanta, me vamos y encanta. les cuento. Me habías ¿Quién es preguntado. Claudia chiquita? La niña chiquita, ¿cómo empieza la vida? ¿Dónde empiezas a guardarte? ¿Dónde empiezas a crear tu sombra? Que queremos de una vez aclararles que sombra no es algo malo, sino lo no reconocido, lo no aceptado, lo demasiado doloroso para los ojos de una niña chiquita que apenas estás empezando como a rescatar y a traer con toda tu fortaleza al presente.
Bueno, yo soy quindiana, nací en Quimbaya, y mis papás cuando yo tenía 2 años, somos mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, se separan y mi mamá se va a la casa de sus papás que vivían en San José del Palmar, eso es el Chocó. Y allá vivimos muchos años en una pobreza, pero impresionante, hasta que mi papá nos encuentra y en ese inter mi mamá muere. Mi mamá tenía 23 años y entonces cuando mi mamá muere, nos llevan a vivir nuevamente a Quimbaya, a una familia totalmente desconocida y, y donde definitivamente esto me doy cuenta, o sea, me doy cuenta hace algunos años, pues ahí fue donde nace ese primer personaje mío de convertirme en una dispensadora de felicidad y tener una personalidad muy camaleónica, eh, porque necesitaba, era la manera como yo me adapté y como aprendí a sobrevivir, porque llegué a una casa donde era extremadamente estricta, muy católica. Yo digo que ahí me tocó vivir en una casa de los años 20 siendo una mujer, bueno, siendo los 80, con reglas muy estrictas y con un papá que pues lo único que mi papá podía hacer era trabajar. O sea, mi papá trabajaba, tenía supermercados y era un hombre muy ocupado. Eh, y ahí yo dije, yo supongo que yo dije chiquita, o me tengo que adaptar para sobrevivir a esto que me está pasando. Entonces cogí a mi mamá, la metí en una maleta que jamás me volví a acordar que yo tenía mamá. Jamás, o sea, era como, pues, yo sabía que era mi papá, pero como que las mamás se me hacían muy ajenas a mí. Sí, cuando veía a mis compañeras del colegio, me daba muchísima envidia cuando veía que las mamás las llevaban y las abrazaban, pero yo no me lo permitía. Entonces me volví una mujer, eh, donde súper llena de alegría, y pues a mí nadie me va a golpear porque la vida ni crea que usted me va a volver a mí a tirar al piso. Qué mentira más grande me había echado, ¿no? Y entonces ahí ese fue mi primer personaje. Mi papá se casa y a los 14 años, después de habernos movido entre Armenia, Pereira, Armenia, porque mi papá con dos mujeres, pues adolescentes, como que no sabía, mi papá se volvió a casar y yo siento ese segundo abandono muy marcado. Esto también no era de manera consciente, porque imagínese pues usted, dos adolescentes de 14 y 16 años viviendo en un apartamento. Es Porque el papá las mandó locura. a vivir solas. Sí, porque mi papá no quería ponernos una madrastra, sino una amiga, y construir una relación de esas entre adolescentes y adultos. Yo creo que es muy difícil. Yo pienso que eso en ese momento de la vida no se logró. Y a los 21 años mi hermana se casa, entonces yo me siento más sola y eso a mí me lleva a yo creo que a muchísimas noches oscuras, pero mi manera era simplemente divertirme, porque pues soy una persona que me fascina reírme y disfrutarlo. Entonces me dediqué a estudiar, eh, soy periodista, como les decía, y entonces termino trabajando para Caracol. Y en medio de estar en San Vicente del Caguán y todas estas arremetidas guerrilleras que me tocaban, me empiezan a dar ataques de pánico. Y esos ataques de pánico, yo decía, estoy ya justo para cumplir 23 años, me voy a morir como mi mamá. Fui donde todos los doctores que ustedes se imaginan, me mandaban pastillas, usted no tiene nada, y yo lo que hacía era que cuando sentía esos ataques de pánico me daba mucho miedo morir sola, entonces yo me ponía los tenis y salía a trotar y yo decía, si se me va a estallar el corazón, que se me estalle trotando o que me encuentre alguien en la calle, porque me imaginaba yo sola en el apartamento y me daba de todo. Y si no, lo que hacía era que tomaba, entonces me iba de fiesta y me agotaba. Y si hacía ejercicio, hacía hasta que me acabara, porque tenía mucho miedo a dormir. A mí los ataques de pánico me daban dormir. Ya la vida me lleva me voy para Estados Unidos, renuncio, pues prácticamente le digo, no, esto no es lo mío, o sea, yo no quiero seguir siendo este tipo de noticias, porque me sentía como un periódico de ayer hablándole a una sociedad que eso es normal, donde es una forma de cuidar nuestra mente, de eso está pasando allá, esto no pasa aquí. Y era lo que me sucedía cuando regresaba a Bogotá, me sentía tan falsa,
como de yo hablándole a una cantidad de gente que es doctora, porque allá le dicen a uno en Colombia así, doctora, ayúdeme, y yo lo único que tenía era un micrófono que decía Caracol, no tenía nada más, y llegar a Bogotá a vivir bien, a tener las comidas y a tenerlo todo resuelto, eso me generó una dualidad y como un síndrome del impostor, porque cuando yo iba los veía y quería abrazarlos y entender ese dolor, pero cuando yo llegaba, pues, ¿a quién le iba a pedir yo ayuda? O sea, simplemente era una periodista. Y ahí conozco a mi esposo, me voy para Estados Unidos a estudiar inglés y conozco un colombiano que llevaba años viviendo en Estados Unidos porque trabajaba allá y pues ahí siento yo que es como que empieza un camino muy lento donde la vida me dijo, pues mira que usted no va a ser mamá, usted no va a hacer acá lo que le dé la gana, mijita. A usted la vamos a enseñar, vea, no va a ser periodista, perdón, a usted la vamos a enseñar a ser mamá y quedé en embarazo sin esperarlo y eso para mí fue muy difícil, Ana. Y así me fui convirtiendo en mamá, entonces cuando tuve a mi hijo, dije, me voy a convertir en la mamá que nunca tuve y me convertí en ese personaje. Entonces me dediqué y me los gocé, me disfracé, los disfracé, aprendí a hacer miles de cosas, pero siempre con esa sensación de un vacío supremamente enorme, que yo decía, pero ¿de dónde viene este vacío si estoy bien? En toda esa época, yo creo que por 10 años, los ataques de pánico pararon totalmente. Estando ahí ya vivíamos en México, por el trabajo de mi esposo nos habíamos mudado entre ciudades diferentes en México. De hecho, mis hijos son mexicanos y me llega una tercera hija porque yo ya no quería más hijos. Yo decía, no, mija, esto es muy duro ser mamá, pues, madre. O sea, es muy duro porque me tocó ser sola. Me tocó estar, pues éramos mi esposo y yo, y mi esposo trabajaba y trabajaba, y entonces yo estaba al 100% en casa. No había, México es un país de muchísimos contrastes y como de llevarlos a la guardería, eso no existe, sobre todo en provincia, o sea, dentro de los estados. Nos vamos a Estados Unidos y me doy cuenta que estoy en embarazo. Y eso a mí yo dije, pues madre, pero si yo ya he pasado por esto después de 9 años, Ana, donde yo ya decía, voy para Estados Unidos, me voy a dedicar a estudiar, ahorita sí voy a trabajar. Yo ya tenía todo pensado porque mis niños iban a poder estar en el colegio de 8 a 4 de la tarde, eso era maravilloso. Y que la vida me dice, no, mamacita, usted todavía no está lista. A volver a Me empezar. Hoy no, me pegó una doblegada tan berraca, tan dura, que yo decía, ¿yo por qué a mis 38 años estoy en embarazo? Dios, yo no quiero esto, que es como que no entendía ese plan. Y resulta que me llegó una niña, lo que nunca quise tener en la vida, Wow. porque, porque pues yo no quería, no sé, como que me parecía que la vida de los hombres era más fácil, esa era la mentalidad que yo tenía, ser mujer a veces era difícil. En un mundo, no sé, para mí era como de, no quiero muchachitas, además, eso pensaba ya, chillonas, yo voy a tener que peinarlas sabiendo que yo no me peino, yo soy así la así, entonces yo nunca me hago nada, qué pereza, y yo veía las niñas de mis amigas y yo decía, no, 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 mira, tenerle que comprar esa ropa sabiendo que yo soy básica en mi vestir, no, pues me llegó. Y les voy a contar que ella, para mí, mi hija chiquita fue la reconciliación con mi niña interior. Ay, sí. Y en este momento lo acepto. Yo siempre digo que Santiago ha sido mi salvación, Mateo ha sido, Mateo ha sido el maestro de la paciencia y de la reconciliación con con esa curiosidad de la vida. Y ella para mí fue un regalo que yo jamás me imaginé, pero como todos los regalos vienen como con unos estuches muy bonitos, cuando ella tenía 3 años, yo estaba feliz, ya había pasado la época de los pañales, cuando una noche me acuesto y me levanto no sé, a la hora con el peor de los ataques de pánico que yo había sentido en mi vida. En ese momento yo me levanto y yo estaba sola con mis 3 niños, estábamos haciendo pijamadas porque como buena mamá yo siempre los quise tener pegados y cuando
Mi esposo viajaba muchísimo o viaja muchísimo, entonces yo, ay no, yo, perdón, y les voy a ser súper honesta. He tenido toda la vida miedo a dormir sola. Entonces mi excusa eran pijamadas, porque es que yo sentía que sola me iba a morir. Y entonces dormíamos, cuando mi esposo no estaba, yo organizaba pijamadas y yo era la más feliz porque estaba acompañada. Después entendí por qué venía todo esto, ¿no? Me levanto con el peor de los ataques de pánico y los veo. De hecho, ahí en mi podcast, que al rato hablaremos, está cuento cómo fue ese ataque de pánico. Y yo dije, ahorita sí, me morí. La babasa blanca, dije, ya los niños viéndome, porque eso fue algo tan, yo creo que si uno en la vida, y en ese momento lo pensaba, y miraba y le decía, Dios mío, si me vas a matar, mátame ya y que me muera ya, pero que no sea con esta asfixia que estoy sintiendo. Y cuando salgo de ese ataque de pánico, yo pues sabía las técnicas porque las descubrí gracias a un libro de Paulo Coelho que se llama Verónica decide morir, porque cosas que nos gustan leo muchísimo. Eh, en ese momento cogí mi computadora, me senté y escribí por ahí por 5 horas. Y en ese momento abrí esa maleta que tenía guardada por 35 años y le dije, ok, esta incomodidad me está hablando de este dolor que jamás, porque mi mamá se murió y a mí me bañaron, me limpiaron los ojos y me dijeron, a ver, mamacita, muévase que acá no pasó nada. Y en ese momento yo abrí la maleta, a mí, o sea, fue todo. Yo tenía una cobijita chiquita y todo eso lo tiraron. Lo mismo lo de mi hermana fue como, arránquese, porque acá no pasó nada. Esto O es sea, tú no parte de la mirabas vida. fotos de tu mamá, no No tienes tengo, algún- Ana, nada. no tengo. Mi hermana tendrá una del matrimonio. Mi papá el año pasado para mis 49 años, un fotógrafo le dijo, mira, encontré una foto y una foto como muy lejana, pero yo no tengo una foto con mi mamá. Todo eso se perdió, todo eso se rompió, todo eso no. Bueno, la muerte de mi mamá fue una muerte que después bueno, hace muy poco tiempo me di cuenta de lo que sucedió. Fue una muerte, no fue fácil. Entonces, Y en ese momento, perdón, Clau, para no perdernos en la historia, a los 5 años no te dieron ningún tipo de explicación. Su mamá se murió, punto. Se va para donde el papá. Nada, mi ni se papá, enfermó, nada, nada, nada. cuando mi mamá se murió, yo recuerdo que todo, yo recuerdo es una frase que dijo mi mamá y se la llevan para el hospital. Nosotros, imagínate, yo creo que en este momento San José del Palmar todavía no debe tener un hospital. Imagínate, te estoy hablando del 80, no había nada, ir allá era una locura. Entonces a mi mamá se la llevan y mi mamá nada que llega, yo era la niña mimada de mi mamá y, y cuando llegan mis tías nos dicen es que su mamá se va a ir para Estados Unidos, pero ya va a volver. Mientras caminábamos íbamos como no era un hospital, era como, ¿cómo se le llamará eso? Era un centro De de, salud. de salud, exacto. Y ella entonces, y yo me acuerdo de verla y tocarla, ella toda caliente, y yo, mamá, despierta, y mi hermana así grita, está muerta, y nosotros nos vamos corriendo, y eso fue como súper impactante. Mi papá llega, a mi papá le avisan, y mi papá le dice a mi abuelo, pues, ¿sabes qué? Ella era de Pereira, mi mamá nació en Pereira, entonces llevémosla a Pereira, y estando en Pereira, mi papá le dice, pues, ¿por qué mejor no la llevamos a Quimbaya y la velamos en la casa de mi mamá? Y ahí ya estando ahí, mi papá le dice a mis abuelos, las niñas no se devuelven, las niñas se quedan conmigo. Sin ropa, yo creo que llevábamos los calzones y la ropa del día siguiente porque eso era algo inesperado. Mi mamá tenía 23 años. Fue un tema del que no se volvió a hablar, fue un tema muy censurado, fue un tema que en el pueblo de donde yo soy, porque mi papá es muy conocido, se cuchicheaban muchas cosas que yo trataba al máximo. Mi papá nos cuidó mucho en ese aspecto. Mi papá nos cuidó mucho y como que nunca tuve esa curiosidad, ¿entiendes? Yo creo que el mismo inconsciente me estaba cuidando para el momento certero donde yo tenía las herramientas para descubrir muchas cosas. Eso es. Porque Eso es tal cual lo que hablábamos mucho en el taller de el centinela, ese vigilante que uno a veces
yo le tengo mucha pereza porque es este personaje de la mente que no te permite entrar en tu profundidad y a veces con cosas buenas. Va uno a un taller y es el irónico que se hace atrás a ver pues qué nos va a enseñar esta vieja ahora. Sí, esa, como esa estar a la defensiva, pero en tu caso está cumpliendo una función de supervivencia. O sea, si esa niña entiende todo lo que había para entender, hubieras entrado pues en un shock. No, no sé Claro. si estuvieras hoy sentada aquí conversando. Entonces él dijo, esta niña no tiene con qué. Vamos a tapar esta cortinita y a seguir. Y yo creo que en todos los aspectos de la vida, todos los seres humanos, porque pensamos que lo hacemos de manera consciente, el inconsciente y ese guardián que a veces opera de una manera muy inteligente, otras veces no tanto, lo que está haciendo es cuidándote porque ve que no tienes las herramientas y lo que puede hacer en ti es caer en un vacío muchísimo más profundo. Ujú. Yo sentía ese vacío y lo descubrí, eso me llevó a mí. Entonces, yo, por ejemplo, estudié tanatología. Entonces, ¿En qué estudié momento tanatología. estudiaste tanatología? ¿Entre los hijos o en este momento que empiezas a abrir la No, maleta? cuando Santiago nace, a mí me empieza una sensación como de que el niño se me iba a morir todo el tiempo, pero era una cosa, yo no dormía, yo lo miraba, era una hipervigilancia demasiado, tanto que me acuerdo que me dice el pediatra, señora, por favor, usted va a volver el niño ansioso, lo tiene enfermo, no me llame más. Imagínese cómo habré llamado. Y así todo, pues claro, hacía que mi niño terminara, terminó cinco, y fuera de eso fue 7 meses, sí, no. Mm. Estuvo un mes, estuvo un mes en cuidados perinatales, en incubadora, y yo era de las mamás que a las 2 de la mañana llamaba y preguntaba, ¿cuánto pesó mi hijo? 3 gramos. Solamente me lo iban a dejar sacar cuando pesara 2 kilos. Y yo, pucha, y ya después yo iba y me quedaba todo el día en el hospital, solamente me lo dejaban ver media hora una vez al día, pero a mí no me importaba. Entonces, eso me estaba acabando, pero yo no sab, es que yo no tenía las herramientas. Cuando uno dice, le dice a la gente, osa decirle, es que usted es una intensa, es que relájese, es que nada va a pasar. Tú no sabes dentro de ese ser humano lo que está viviendo, porque yo te aseguro, Ana, que mientras yo viví casi 15 no, por ahí 17 años desde que me casé con esa sensación, 5 minutos me levantaba y cuando yo abría los ojos, mi cerebro ya está hipervigilante. ¿Quién se va a enfermar hoy? ¿Será que los llevo al colegio? Y acá en Estados Unidos, ¿qué tal que les peguen un tiro? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Se enfermaron? Eso es un cáncer todo el tiempo. Wow. Se me movió el corazón, me voy a morir, mi esposo viene volando, se va a caer el avión. Y yo necesitaba por 5 minutos estar en la cama, respirar y ponerme, imagínate, ponerme el personaje para demostrarle a mis hijos que todo está bien y vamos a desayunar, mis amores, porque todo está bien. Wow. Mi esposo, cuando yo medianamente le decía, oye, es que yo tengo esta angustia, no sé qué, no sé, no nos vamos a morir, no pasa eso. Y resulta que yo me daba cuenta, pues, ahora lo sé, que él no me hablaba, él lo que trataba era de calmarme, pero yo no podía. Entonces, la verdad es que no es que seamos ansiosas, es que de hecho dije, tengo una mente tan fuerte que no me enloquecí, que no me dejé llevar por esos pensamientos fatalistas, O sea, caminabas por el filo del cuchillo, pero no te fuiste porque tenías agarre suficiente. Wow. agarre suficiente. Y había algo que mucha gente, bueno, por ejemplo, fui a tomar yagé. La primera vez que yo fui a una toma de yagé, yo dije, ok, voy a preguntar cómo voy a ir con mi vida. Y yo entro a la toma de yagé totalmente ignorante de lo que estaba, de lo que yo iba a presenciar. A mí no me dio ni vómito ni diarrea, yo me sentí como medio mareada, pero en el momento que yo empiezo a ver que yo era una niña de 5 años que iba con mi abuela a la reunión de la tribu y que iba a llegar a ver a mi mamá, yo me enloquecí. Y ese taita me tuvo que sacar y yo no estaba. En ese momento yo no estaba para ver lo que tenía que ver. Por eso estas, todo este movimiento alucinógeno hay que tomarlo con mucho cuidado porque a veces ese inconsciente no te quiere mostrar porque eso de pronto te va a acabar. De acuerdo.
Y entonces voy, o sea, y lo mismo me pasó, empiezo a estudiar entonces tanatología cuando Santiago tenía un año, yo empiezo a tomar tanatología porque lo vi en la Universidad de Juan Pablo II en Monterrey y me meto. Y entonces el psiquiatra dice, vamos a conectar con las personas que se han muerto, conéctate con tu mamá todas las noches, meditación. Y yo empecé a tener las peores pesadillas de mi vida. Y este psiquiatra me dijo, tú todavía no estás lista para destapar esto. Entonces, ahí yo estudié, aprendí cosas maravillosas sobre la muerte, nunca ejercí porque no tenía tiempo y porque lo que yo he estudiado lo he estudiado para mí. Y retomo cuando yo tengo en el 2017 este ataque de pánico. Por suerte a mi esposo lo mandan 2 años nuevamente a México y yo una noche me despierto y digo, desarrollo humano, lo que siempre he querido. Esperé desde las 5 de la mañana hasta las 9 que abriera la universidad para llamar si estaba disponible. Porque llamé y me dijeron, estamos cerrando cupos. Y yo hablé con un chico que se llama Arturo y le dije, espéreme, por favor, yo voy a mandar todos mis papeles, por favor. Y entré a esa maestría, me la aceptaron. Y para mí fue empezar a salir, como Jack el Destripador que te decía, a ir partiendo parte por parte y entendiendo mi historia, que era un rompecabezas el más loco. ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué fue lo primero? Lo primero que arranqué fue cortar con todos esos momentos difíciles. Nosotras habíamos tenido, mi tía eh, era o sea, desde la adulta entiendo muchísimas cosas desde lo que yo he estudiado, pero era una persona muy difícil y nos golpeó. El trato era, ella, o sea, el trato era un trato a veces muy difícil porque era una persona bueno, yo ahorita lo entiendo, que traía sus problemas. Entonces empecé cortando todos esos momentos de dolor y saben cómo me di cuenta que yo tenía una rabia supremamente, o sea, era una rabia que yo sentía como en los sueños ganas de matar. No sé si te ha pasado, que tú Claro. sientes y quieres dar un puño y no puedes dar ese puño y lo mandas con todas las fuerzas y te sientes impotente. Ahí descubrí que mi niña interior, de hecho mi tesis se llamó Rescatando a mi niña interior. Esa niña tenía tanta rabia cuando se sentía golpeada, cuando se sentía doblegada, que eso me llevó a tener una rabia totalmente guardada de yo cuando me enojo soy un monstruo. Y esa sombra, ahí voy como para explicar un poco lo que tú decías, cómo nace la sombra. La sombra nace en esos primeros años de vida. ¿Quiénes son nuestros héroes? Papá y mamá son nuestros dioses. ¿A quién necesitamos agradar más en la vida? No significa que sea mala, sino que vamos guardando. Es que tú no te puedes portar así, es que no digas eso porque preguntas tanto y te vas guardando una cantidad de cosas y uno dice, esta es mi sombra. Y la verdad es que cuando tú iluminas esos lugares oscuros, te das cuenta que había un potencial supremamente bonito. Esa es la sombra. La sombra no es mala. No es que, ay, no, esta es mi sombra, es que yo prefiero quedarme callada porque es que si vieras la sombra mía no te va a gustar. No, es que me la he guardado para agradar al otro. Y Cuando sabes que hay dos guardianes muy poderosos de la sombra y uno es la supervivencia, porque es que si uno desafía esas dos figuras de amor y de autoridad que son papá y mamá o los cuidadores que hayan sido, pues uno como niño tiene cero chances de sobrevivir. Entonces realmente pues uno por supervivencia dice yo voy a hacer lo que ellos me digan. Es un mecanismo inconsciente que se viene a cuestionar muy tarde en la vida, pero repetimos, nunca es tarde. Y lo segundo es la vergüenza, porque desafortunadamente en la educación se utiliza mucho el qué pena, qué van a pensar de nosotros, cállese, no grite, en el supermercado no se habla así, en la mesa no se ponen los codos, la abuela no se puede enterar que perdiste una materia. Entonces todas esas cosas y la vergüenza es una emoción supremamente tóxica, tanto como la culpa. Son como dos adobes de kilos y kilos de cemento que custodian esa sombra y dicen, si esto sale, se va a poner de manifiesto ante el mundo que reemplaza a tu papá y a tu mamá y vas a quedar como si estuvieras en pelota en Central Park. O sea, todo el mundo se va a reír de ti. Por eso muchas veces cuando uno tiene esas visitas a la sombra, incluso de adulto, tiene esa sensación como de desnudez, como de estar demasiado expuesto, de que lo están mirando, de que como decíamos adolescentes, me están gateando, como que alguien se metió por tu ducha y te está viendo mientras te bañas.
porque es como si quedara en evidencia ese lugar que con tanto ahínco, con tanta perfección y con tanto diente apretado tú has custodiado, sin saber que no somos seres completos hasta que por lo menos no miremos de ladito y digamos, bueno, ya sé que ahí está. Vamos despacio, porque tampoco soy amiga de esas terapias de choque, saquemos todo y expongamos, no, porque esas heridas pueden ser, o sea, eso mata gente, ¿sí? Claro, Eso puede hacer que alguien diga, yo no puedo con tanto, me suicido. O sea, si tú en ese viaje ves a tu mamá yendo a la clínica o gritando o llorando, mis niñas, no las quiero dejar alguna cosa bien traumática, probablemente tú salgas de allá con una psicosis y no salgas nunca de eso. claro. Además que la manera como nosotros los adultos vemos el mundo es totalmente diferente desde la mirada del niño. Y a nosotros se nos ha olvidado eso y educamos desde la adultez y no tenemos la capacidad, y yo me he visto ahí y me vi de ver al niño con las herramientas que ese niño tiene. Entonces tú le puedes decir a tu hijo simplemente, eh, vas a ver que no vas a hacer nada en la vida porque ni siquiera eres capaz de terminar este examen de matemáticas. Eres un bruto. Y eso viene desde, y tú sabes cómo lo registra el cerebro del niño. Tú sabes, y esto no es para tener miedo, o sea, es simplemente para ser consciente de cómo las personas pueden tomar eso, Ana. O sea, de cómo los niños, si nos volviéramos, pensamos que llegar a ser adultos, y esa era la sensación que yo tenía cuando, cuando fui adulta. Yo decía, hijo de madre, ¿cuál es el cambio que yo tengo si yo todavía me siento como tan jodida? Como que la verdad, como que terminé la universidad y yo, es que tiene que madurar, y todas mis amigas estaban súper maduras. Ya se habían casado, tenían hijos y entonces ellas se reunían y yo, ay, no, es que estoy todavía tan inmadura. ¿Cuándo va a Pero poner es los una pies en madurez la tierra? cosmética la de tus amigas. Exacto, no, y la de mucha gente que llegan a esa edad, yo digo que muchas fueron, pues tenían mi edad a los 20 y ahora, no estoy diciendo que ellas, pero muchas personas tienen a los 50, se creen de 20 o de 30. Pero es como un retomar. Yo también creo que cuando uno hace esos saltos como solo desde lo de afuera y se disfraza de señora que todo se lo sabe, pero por dentro sus miedos no los trabaja Claro, nunca en la vida, el cuerpo necesita retomar. En esos lugares donde congelamos la emoción y dijimos prohibido sentir porque ya soy la mamá de 3 personas y tengo que ser como impoluta, como una Virgen María, pues yo creo que como dice el libro, el cuerpo lleva la cuenta y en algún momento te obliga a retomar esa historia psicológica que va mucho más lento, probablemente que la edad biológica que uno pueda tener. claro, y no solamente eso, hay que quemar esas etapas. está el niño, está el adolescente, está el yo adulto y también el yo anciano. Y Ajá. la vida es tan maravillosa que si tú tienes que volver a ser el yo adolescente, te lo va a presentar a los 50. Por eso vemos unos Peter Pan y unas chicas en el Alicia en el País de las Maravillas que nunca crece, y es porque yo tenía que vivir eso. Esto no es porque, ay, no, es que mírala como ya se volvió pues la polla de, no, 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 no. Y cuando uno logra ver, yo lo que sentía era como de, porque yo sigo sintiéndome tan inmadura, y lo que pasa es que ahora me doy cuenta que todos esos juzgamientos de tan loca, mírala como no está bien, mírala que es una hippie, es que mírala que es que está tatuada, mira que se puso un piercing, porque es que yo era todo lo que no se podía hacer. Y desde siempre me sentía así. Entonces, cuando a usted no le permiten creer el potencial que usted tiene, es imposible que uno mismo se permita verse con unos ojos de amor. Porque si yo no hablo ese lenguaje, si yo no hablo árabe, no voy a poderte contestar en árabe o no voy a poder hablar con otra persona. Entonces, muchas veces, yo sé que hay muchas personas que al igual que yo nos hemos sentido criticadas, y puede que hayan habido personas que confiaban y creían en nosotros, pero como mi mente ya había aprendido a que siempre hacía las cosas mal, a que no eres buena en esto, a que es que eres muy mala en esto, es que todo lo preguntas, es que por qué sí y por qué no. Entonces, uno mismo llega y le dice al juez, venga juez, agarres este látigo, póngale unas puntillas y cada vez que yo sienta que sale mi sombra,
lacérese, pero lacérese y trate de no salir por los brazos para que no se me note. Acá en la espalda, en las partes donde yo no voy a mostrar. Y llega un momento que esa máscara y ese personaje pesan tanto que uno llega en las noches y dice, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Y la mayoría de los seres humanos caminamos así, caminamos con unos trajes muy pesados porque es que ni siquiera nosotros mismos nos permitimos salirnos de ese personaje. ante nosotros mismos y en el silencio y la soledad, en un espejo, decir qué farsa la que estoy viviendo y que al menos tenga uno la conciencia que dices tú de me voy a poner el traje de princesa y voy para el matrimonio de la tía de fulanita y vamos a bailar, pero llegar uno a la casa y quitarse no solo el disfraz real del vestido, el tacón, todo, sino también todo lo metafórico y aceptar, estoy mal, voy a hacer un poco de juego social, no me puedo quedar acá en la casa, pero voy a hacerme cargo de esto. Yo creo que con una sola afirmación de me voy a hacer cargo empieza algo, pero lo teso es lo que dices tú de cuando uno llega a todo ese juego camaleónico a seguir jugando a las escondidas con uno mismo. Ahí arrancan los ataques de pánico, pero también arranca no puedo dormir y Las arrancan los adicciones sueños miedosos, exactamente. Las y adicciones, porque cualquier momento de sobriedad es demasiado, es porque eso empieza a demasiado. gritar para ti y tú no te aguantas el personaje de tu cabeza, perdón, tu esencia en tu cabeza ya diciendo, sácame de esta cárcel en la que me metiste. Y sabes que tenemos como, hay muchos dichos que se vuelven y están en nuestro inconsciente colectivo, que se vuelven sentencias autocumplidas. Dígame este. Palo torcido nunca endereza. Loro viejo no aprendí a hablar. O sea, mala hierba. Nunca O sea, muere. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y me pasaba muchísimo a mí, ¿sabes qué, Ana? En los momentos que yo me miraba al espejo y yo decía, pucha, estoy súper débil, me estoy muriendo, ¿por qué vuelvo y repito esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que no soy admitida? Porque venía mi juez, que creo que se lo escuché a un psiquiatra que trajiste, que le decía la loca de la casa, y te decía, "Ja, usted ya es muy débil, definitivamente todo lo que le dicen es cierto. Eres una pendeja, eres una idiota, pues claro, caes y cuando uno le vuelve a preguntar a ese mismo, a esa misma conciencia que supuestamente creemos que es nuestra real voz interior, oye, ¿tú crees que yo debería hacer esto? Por ejemplo, caso, ahí terminé con el exnovio que era una rata que me puso los cachos y empieza la cabeza. Pues claro, es que él es una rata, es una mala persona y después en un momento débil empieza, ay, pero llámalo porque es que tú te has portado muy mal con él, es que tú has sido esto, es que tú eres una tóxica y empieza y después uno dice, ay, sí, lo llamo y usted lo llama y el maldingo vuelve y le dice, eres una débil, no vales nada, por eso te tocan estos hombres así y ¿sabes qué sucede? Que nunca lo acallamos porque somos tan villanos con nosotros mismos que tenemos la capacidad de ir a decirle a una amiga, no te equivocaste, lo hiciste súper bien. Es que errar es de humanos, dígame errar es de humanos y usted por dentro se siente una rata. Es Entonces, verdad. cuando nosotros no trabajamos ese inconsciente, cuando nosotros no sabemos de dónde viene esa voz, esa loca que me habla y no somos capaces de decirle, mire, mijita, en los peores momentos usted me ha dado los peores consejos. Ahorita no me venga a decir qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer uno. Siéntese y háblele todo el día y va a llegar un momento que la vas a callar. No hay otra manera. No hay otra manera de hacer otros surcos y la neuroplasticidad está ahí. Pero bueno, nos estamos todavía desviando de tema. Pero eso sucedía conmigo. Y yo tuve que Entonces lo que más empezar. te hablaba era la rabia, una rabia desbordada, Todo era una desproporcionada. cosa, Ana, a mí, mira, habían momentos que mis hijos, te voy a decir, yo creo que yo he tenido una fortaleza muy grande, aunque pensaba yo que era una debilidad. Imagínate, que yo a veces veía a mis niños que hacían algo y a mí me daba una furia que quería, en esos momentos entendí por qué las mamás golpean a los hijos, de sacar la mano y cállate, porque eso es lo que le enseñan a ustedes, que yo lo voy a reprender, que yo muchas veces con Mateo salía, me paraba en la puerta de mi casa, me mojaba las manos y empezaba a llorar y lloraba y lloraba. Lo quiero matar, lo quiero matar. Me está llevando al límite. Y hubo momentos donde me llevó al límite, pero en el momento que yo iba a levantar, yo sabía.
Yo sabía lo que se siente, que a uno lo dobleguen con unas ramas de verbena que me pegaban a mí o con correa, o a veces Dios. me pegaron con una manguera. Yo sé lo que uno, o sea, yo en esos momentos decía, yo a mi hijo no lo voy a doblegar así. Y eso lo hacía yo en contra de mí. Ahora yo qué veo en mí, yo te puedo decir que yo soy una persona que tú a mí me dices, no eres capaz y yo digo, me reto a mí, digo, claro que sí lo voy a lograr. Eso me ayudó a mí. Yo creo que es parte de mi personalidad, porque como los computadores, todos venimos ya con programitas. Y yo he sido una persona que a mí se me mete algo de la cabeza y eso no se me sale. A mí se me mete y yo soy como un toro. Esto es lo que voy a estudiar y lo voy a hacer en contra. Y primero, la que primero está con 1000 escudos soy yo. Y con esa es la primera que peleo. Entonces eso me llevó como a encontrar la terapia transpersonal, a ¿Qué encontrar, querías encontrar después de la desarrollo personal? O sea, decías, yo necesito más, sientes que no habías llegado a la catarsis o era no, curiosidad, mira, sencilla curiosidad, ¿qué? seguía con una insatisfacción en mí, seguía todavía ese personaje, esa Claudia todavía atormentándome. De hecho, algún día me siento con mi esposo y con una de mis mejores amigas que había venido a hacerme visita a Pullman y entre vinos, mi esposo dice, es que ella a veces tiene una mentalidad fatalista. Salí y canté la verdad. Le dije, tú no sabes, ni te imaginas lo que es tener uno estos minutos antes de levantarme. Y esto viene de algo, y yo no sé qué es. Mi esposo en ese momento estaba haciendo un coaching con un español, con Daniel, y entonces me dice, ¿por qué no tomas trabajo con él? Y yo empecé a trabajar con Daniel y con Daniel fue como empezar a sacar esa parte linda, revivir a mi mamá, entonces comprarle una flor, hace esto, además que fue muy lindo porque fue a los 46 años, cuando mi mamá era el doble de lo de que mi mamá tenía, entonces a nivel como él sabía de numerología y todo este rollo, y un día le digo yo, Daniel, yo necesito más, o sea, me estoy quedando corta y quiero estudiar. Y él me dice, Clau, ¿qué es lo que necesitas? Y yo le dije, hay algo que a mí no me deja dormir. Yo no te sé decir, pero mi ser sigue necesitando algo más, porque tengo rabia con mi papá, tengo rabia con la esposa de mi papá, tengo rabia con mi hermana, tengo rabia con una cantidad de gente y yo no quiero vivir así, porque mira que mi papá toda la vida me dijo que yo era una persona muy noble y yo me creí eso. Entonces, rencor, cero, cero, yo no soy una persona rencorosa. Y algún día me di cuenta que no era una persona rencorosa, pero tengo la capacidad porque soy ágil mental, que tú me estás viendo y tú puedes, yo te puedo estar diciendo, eres una rata podrida de la manera más cariñosa del mundo. Y yo sabía que eso venía desde mi hígado y yo dije, esto no se vale, porque esto es algo que me va a enfermar a mí, porque yo soy de dar muchas cachetaditas de guante blanco. Y eso venía desde, como dicen en México, te voy a chingar. Y no te vas a dar cuenta sino 10 minutos después de que te vayas de mi casa. Y Ajá. eso no me gustaba, no me gustaba en mí. Entonces yo le dije, yo necesito saber de dónde viene una cantidad de cosas, miedos, mi mamá nunca parecida su imagen. Y él me dice, hay dos maestrías en España que están buenísimas. Yo una no la he hecho, pero es una mujer muy famosa, se llama Madly Quenners. eh, y yo le dije, ok, pásame la información. Cuando yo veo esa información, yo decía, check, 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 check. Yo entré, me inscribí, súper juiciosa, ya había sacado mi podcast, ya había dado los pasos con Daniel de muévete, hazlo, ya había ido contigo, había estado con Catalina Gorque, o sea, yo he hecho de todo, las terapias. Y cuando empiezo, todo el mundo estaba como, "Ay, ¿quién será Mar?" Todo el mundo, Marley, Marley, haga de cuenta, pues como si fueran a ver a su sensei. Solamente habíamos dos, que por historias de la vida, ella es mi uno a uno con la que yo trabajo. Eh, y yo como que, ¿quién será esta señora? Y sale y esto era como la gente, y yo no sabía, pero cuando empiezo a estudiar y a ver, yo dije, "Jue madre, qué impresión, qué belleza la terapia transpersonal". Y eso me llevó. ¿Has visto cómo es la maleza? Uno la corta y la corta y la corta.
me llevó a mi raíz, me llevó a entender de dónde venían esos dolores, me llevó a ver desde la parte transgeneracional, a ver por qué mi cuerpo me dolía, porque no solamente grabamos con la mente, sino con el cuerpo, a entender cuáles eran las reacciones con mi esposo. Yo no reaccionaba frente a mi esposo, reaccionaba frente a mi papá. Claro. Entonces, entendí eso y yo dije, voy a hacer esta maestría para mí, porque siempre, como siempre, súper movida. Yo he hecho todos los cursos que usted quiera. Con el tiempo libre, lo que hacía era que mientras los niños estaban, entonces todo me metía en internet, estudiaba, bueno. Y dije, es online, me encantó, pero lo que más me gustó es que casi el primer año de estudio es todo en uno. Y en medio de las terapias, Maribel, una de las profesoras que quiero muchísimo y que ha sido para mí alguien muy importante, me dice, bueno, ¿y cuándo vas a empezar pues a trabajar? ¿Tú ya estás lista? ¿Cuánto más quieres estudiar? ¿Qué más necesitas? Wow. Y en ese momento fue volver a mí y recordar que a mí me encanta la gente y el discurso dentro de mí, Ana, empezó a cambiar. Yo empecé a escuchar, es que tú eres súper buena, o sea, mira tanta gente que se te arrima y te cuenta la historia, porque se me arrimaba gente que yo decía, ¿por qué la gente me cuenta esto? Y en ese momento fue permitirme y decir, sí, yo estoy hecha para la terapia y yo necesitaba atravesar este río que como yo lo describía y lo decía en tu curso cuando lo terminamos, que fue tan bello, porque yo fui, mi regalo de 50 años en ese lugar fue realmente decirle a la vida, estoy lista para lo que viene en este momento de mi vida. Y te lo dije a ti. Gracias porque la teoría ya me la sabía, pero yo no iba solamente para aprender teoría, iba para una introspección y decirle a la vida, mire, usted esto es lo que quería de mí, yo ya estoy lista para darle. Y eso fue un regalo para mí de permitirme y decir, sí, lo voy a hacer, no me importa que me haya demorado tanto, pero llegué. No significa que mi río ya paró, mi río seguirá teniendo noches oscuras, seguirá teniendo unas montañas muy elevadas, pero en este momento tengo las herramientas para trabajarlo y decir, mira, voy a seguir aprendiendo, porque en el momento que nosotros pensemos que somos esos productos terminados, como le entregan a unos todos los 18 años, bueno, a los 25 años o a los 24, ya terminó la universidad, mi amor, mire, usted ya está perfecta, Está arranque la lista para vida, la vida. vuele. Y ¿Y uno cómo como, no? Mónica, ¿para dónde me voy a ir? ¿Para dónde me voy a ir si yo todavía siento que no sé ni quién soy? Yo no. Y no, nunca, nunca. Esa incertidumbre que yo sentía a los 20 años, Ana, también la he sentido ahora. Lo que pasa es que ahora tengo otro tipo de certezas. Y yo estoy segura, mira, en mi podcast estuvo Federico Ríos, que es un súper fotógrafo, que ha estado en el New York Times. O sea, esto es una cosa loca este hombre. En el momento que ese hombre me dice a mí, Clau, ¿tú crees que yo no me levanto con un síndrome del impostor? Yo dije, wow. Cuando leí el libro de Michelle Obama, y Michelle Obama decía, lo que más me golpeaba era mi síndrome del impostor. Yo dije, si esta señora tiene el síndrome del impostor, ¿qué le espera a uno en la vida? Sí. Y lo que pasa es que este tipo de cosas no las hablamos, porque no nos permitimos hablar desde el corazón y decir, por ejemplo, yo cuando mis hijos empezaron a buscar, bueno, sobre todo el mayor, ¿qué voy a estudiar? Yo me senté con él y yo le decía, me decía, mamá, es que es importante ser exitoso. Y yo me di cuenta que había una cantidad de creencias en ese inconsciente colectivo que le hemos puesto a los hombres, que en ese momento dije, qué dura es la vida de los hombres. Y lo peor de todo es que las mujeres no le permitimos a los hombres doblarse. ¿Qué tal uno con un bobo que esté llorando a toda hora, cierto? ¿Y qué tal uno con un loser que lo que quiere hacer es esto? Pero eso sí, alabamos al hombre que trabaja todo el día como un negro y es que es súper exitoso. ¿No viste los éxitos de este hombre? Y tú no sabes, porque ni siquiera nosotras se lo permitimos, que somos las que criamos los hombres, a decirle, usted tiene todo el derecho a sentir, siéntalo. Cuando a mi hijo, que es deportista de alto rendimiento, le dan la primera noticia de que había tenido
una caída jugando fútbol muy fuerte y que su rodilla había quedado destrozada. Ese niño se cayó. Y mi esposo llegó desde lo que mi esposo había aprendido, y eso que mi esposo tiene una mamá que es muy visionaria y que le ha enseñado cosas muy lindas. No, mi amor, ponga las cosas en la medida de las proporciones. Y yo lo volteé y lo miré y le dije, él va a expresar lo que necesita expresar, porque este niño se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a entrenar toda su vida y en este momento su sueño se le está cayendo. Cáigase, mi hijo, cáigase. No estoy diciendo que se quede ahí, siéntalo, maldígalo, dígale a la vida porque 1000 veces maldita sea, respírelo y qué es lo que me está enseñando. Y ese golpe se lo dio la vida dos veces más, 3 operaciones. Entonces, ¿qué queda? Cuando nosotros necesitamos aprender, simplemente vamos a aprender, Ana. La vida es tan maravillosa que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto siempre? Porque es que soy yo la maldita piedra, es que hay una piedra en el zapato. Yo, mira, que es que yo, ¿por qué soy un fracasado? ¿Yo por qué no salgo adelante? La pregunta sería, si veo que esto me ha pasado más de 3 veces, obsérvese. Y ahí es donde nos perdemos. Y Ujú. ahí es donde no nos permitimos decir, mira, que es que yo no quería hacer esto, yo quería hacer otra cosa. Y la vida es paciente y te da todo el tiempo. Y si no es en esta vida, pues aprenderás en la otra. De acuerdo. ¿Qué te encontraste? ¿Quién es la nueva mamá que ya sí puedes mirar a los ojos? Ese pedacito, pedazote, es media tú, media Claudia es tu mamá. Cuando la integras a ti, la aceptas con ese pedacito de vida que te pudo regalar solo 5 años en compañía, que cambia, que se transforma, que no solo adentro, porque adentro te debes sentir más espaciosa, sino afuera, si eso se refleja en tus relaciones con los demás, si esa rabia ha empezado a ceder, si esa reconciliación también con ese papá que te proporcionó desde el amor ese segundo abandono, también te, o sea, se impactó de alguna manera en tu vida afuera, porque yo quisiera que a través de esto que vas a compartir, le quitáramos a quienes todavía son escépticos con esto, esas bobadas de ustedes o esas culcaderas sin sentido, como tiene el sentido de que esto se camina, que la espiritualidad no es como por allá parecida a la religiosidad que se vive en una iglesia y tú sales a seguir haciendo lo mismo, sino que la espiritualidad, el gran templo de la espiritualidad es la vida, los pies sobre Ujú. la tierra, las manos lavando platos, acariciando hijos, eh, contemplando mascotas, comprando manzanas y limones en el mercado, ¿sí? Como que de esa espiritualidad y de de esa reconciliación y ese espacio interior que has conquistado ha enriquecido a la Claudia, porque uno no es que cambie como era Claudia, ya soy Susana, no, soy Claudia engrandecida porque esta es una expansión de conciencia. Mira, yo creo que de las cosas más bonitas que, bueno, me ha regalado tantas cosas, Ana, pero sobre todo, hay entender a mi papá y verlo. Mira, yo le escribí en estos días, el día de su cumpleaños, algo que yo sentía desde lo más profundo, esa resiliencia, esa capacidad de mirar y seguir adelante, se la heredé a él. Lo entendí desde sus heridas. Entendí que mi papá hizo todo, todo, porque mi discurso, había un discurso de mucho dolor, aunque, y a veces decírselo a él sonaba como si lo estuviera juzgando, y no, era como de, ponme atención, papá. Y muchas cosas que hice era llamando la atención de él, porque es que para mí mi papá ha sido como un héroe muy grande, entonces era como verlo y ver ese ser humano con todo el amor y decir gracias, gracias porque lo que tú has hecho era lo que tu alma y mi alma habían pactado para yo lograr entenderme. Cuando logré ver a mi mamá y la logré ver su cara, logré entender su dolor, logré ver lo que mi mamá había hecho por mí y por mi hermana, Ana. Fue, yo creo que decirle gracias mamá, porque sin esto yo no sería lo que soy.
me enseñó a ver a mí, a las personas que están a mi alrededor, no tanto desde esa parte de juzgar, y juzgar es algo supremamente humano. No es que yo no juzgue, claro que sí. Claro. Por ejemplo, iba a ir a ver a Shakira y no llegó y entonces me puse brava. No que, ay, entonces Obvio. vamos a trabajar en las heridas de Shakira, pues no, no, pero muchas cosas, o que una amiga me hace algo y que yo ya estoy, espérate un momentico, veo tus heridas, pues claro que no, No, sigo siendo yo. Me dio la oportunidad de ver mis caídas y de honrar la equivocación y el error. Toda la vida me la pasé yo y yo sé que diría que el 99.99.9% de la humanidad nos parece que equivocarnos es de losers. Y entendí que sin esa equivocación, todas las veces que haya sido necesario, porque es que todas las veces es necesario, porque significa que no he aprendido la lección, era necesario para aprender lo que tenía que aprender. Aprendí a ver al otro no desde la empatía, porque no creo en la empatía, creo más en esa compasión que tú puedes ver al otro y decirle, entiendo el dolor que estás pasando, pero te ayuda a trasegarlo. Y aprendí más que nada a conciliarme y a reconciliarme con mi historia y a ver el ser humano que soy. Desde esa parte de la humildad, más no desde la omnipotencia. Cuando terminé la maestría de desarrollo humano, quedé con esa sensación. Pero era, yo ahorita sí tengo todas las agujitas para enterrar por allí, ti. Y en esto aprendí, por ejemplo, yo tenía mucha rabia con el catolicismo, mucha, como que me da tanta rabia, bueno, igual no voy a misa y ese tipo de cosas, pero veo la espiritualidad de Jesús cuando la veo, era lo más transpersonal que usted puede ver en un ser humano. Y eso me da la oportunidad que nos enseñó. ¿Cuál pecadora? A ver, venga, papito, usted no ha equivocado. Venga, pues tírela. A ver la grandeza de los seres humanos y a entender que estamos aquí. Acá no estamos para que, ay, ¿cuáles pecados? Cero. Vinimos aquí a aprender. Esta es una escuela. Yo te aseguro y me atrevo a asegurar que el 100% de los humanos somos totalmente imperfectos. Por esa razón, estamos en este planeta y no estamos en otra dimensión. Y darnos la oportunidad de entender que me equivoqué, que me equivoco y que me seguiré equivocando, no tiene precio. Entonces eso me da la oportunidad de hacer muchas cosas, entonces de ser la terapeuta cuando tengo que ser terapeuta, de meditar cuando tengo que meditar, de estar en silencio, aunque uno reciba así, me voy a ir para un retiro de silencio. ¿Usted cómo habla? ¡Ja! Ya me la imaginé, güey, madre, y uno como que al principio, uy, cómo me dolió. Pero sí, imagínate que yo hablo tanto y hay días que ni siquiera contesto el teléfono. Esa también soy yo. Pero adivine quién no se lo permitía, quién no se lo permitía y aceptaba todo eso. Yo. ¿Quién era el personaje que habitaba en mí que no aceptaba todo eso y que qué rabia que como es de maluco que lo estén juzgando a uno? Pero ¿quién lo avalaba? de Yo. acuerdo. Por ahí leí una vez una frase que decía, lo que te duele de lo que dicen los demás no es lo que ellos dicen, sino el pedazo de ti que está de acuerdo con ellos. Porque si alguien viene hoy y dice es que sos una payasa, a mí pues me resbala. Pero si se meten con aquellos lugares no resueltos de mí, me van a tocar un botón que en primer lugar yo tengo accionado. O sea, Claro. el único trabajo, decía Gandhi, es con uno, o sea, adentro, es el cambio que quieres ver en el mundo. Si yo limpio eso, llegan y dicen, ay, es que es muy mala mamá y yo me voy a morir de la risa porque yo tengo la certeza de la mamá que soy. Entonces, al mundo no lo podemos cambiar, uno sí puede sugerir y puede alejarse de personas que tocan botones como de gusto y que son hirientes, pues no hay necesidad tampoco de exponerse todo el tiempo, sobre todo cuando estamos en pleno trabajo y todavía estamos de piel delgada. Pero a mí me gustaba, como lo decía Cristian Vargas, el psiquiatra que estuvo hace poco, que decía, empieza exponiéndose Mm, en lugares fáciles, como exámenes claro. chiquitos, no sé, cualquier cosa. Después se expone en la fiesta familiar donde, de Navidad, donde de pronto hay más botoncitos ahí malucos, y después ante el mundo. Y es salir del closet y decir, sí, esta soy yo. Ay, es que yo me acuerdo que cuando era chiquita eras furiosa, ¿cómo así que sos profesora de yoga? Sí, soy una mujer con un carácter súper fuerte y también soy una mujer súper serena. Aquí estoy, mucho gusto.
Encantado de No, y es conocerte, como que, dice Borja Vilaseca. claro, y es que es increíble que la gente piense que tú eres el mismo ser humano que eras hace 20 años. O sea, eso me está diciendo que soy bruta. Sí, ¿Cómo me es un vas a insulto a la decir eso? inteligencia, Es un sí. insulto. O sea, es que usted, ay, no, usted se la dedicó fue estudiando. Pues sí, me he dado, y mira, hay algo que tengo que reconocer y es que cuando yo conocí a mi esposo, que es súper ingenierísimo, porque él es así súper metódico y yo soy otra cosa loca, me encantó porque yo nunca había visto una persona que me viera con tanto amor. Es que Juli fue como de, venga, es que usted es hermosa como es que me encanta. Y yo, en serio, pero es que yo soy así, o sea, o sea, yo soy una persona en mi día a día, soy una persona muy libre y voy diciendo y no me importa. Y eso fue súper bonito porque empecé a sentir caricias de amor y después con mis hijos, mira, la vida me regaló mis hijos porque yo necesitaba sentir lo que es que un ser humano te mire y te diga, en esta mirada, tú eres mi universo. Cuando a mí me miró mi hijo así por primera vez, yo pensé que me iba a morir. Yo nunca había sentido que alguien me mirara con ese amor como miran los perritos Es que o es los devoto, es una gatos, devoción. que uno dice, pues madre, pero si yo a usted le contara todo lo que yo soy, usted me seguiría mirando. Sí, te miraría así 1000 veces más. A mí eso me lo regaló regresar a mí, regresar a mi ser, permitirme poder salir a hablar en un podcast, sentarme acá a hablar contigo, a contar mi historia, que yo no le, yo es algo que de pronto mi círculo conoce, pero abrirme de esta manera es una manera de validar todo mi recorrido. Cuando tú me escribiste y me dijiste eso, fue como, porque yo entrevisto personas y entre esas entrevistas pues voy hablando, pero nunca me he sentado a hacer un podcast como tú lo haces y cuentas tu historia. Me parece que no soy digna, es increíble, ¿no? Que no soy digna de hacer esto. Y es cada paso que uno va dando, no se les olvide que esto no es una carrera. Pensamos que queremos hacer una maratón sabiendo que tenemos que empezar por cosas cortas. Y para mí fue ir poniéndome medallitas, medallitas, medallitas. Mire, la primera vez que yo hice el primer capítulo del podcast lo mandé por ahí a 15 personas y todos tenían una visión totalmente diferente hasta que dije, yo, ¿por qué necesito que estas personas me den permiso de lo que yo quiero decir? De acuerdo. Pero como toda la vida me habían enseñado así, Ana, como yo necesitaba, es que yo necesitaba ser querida y aceptada. Yo Pero todo necesitaba será, eso. porque yo creo que uno aprende a verse y a aceptarse a través de la mirada que le dan los otros. Y Cuando uno puede tiene que ese los otros 360 dice, ah, ya sé quién soy, soy la niña juiciosa, soy la rebelde, que mi mamá dice que soy juiciosa, entonces soy juiciosa, mi papá dice que soy rebelde, entonces soy rebelde, vas mi profesora guardando. dice que soy brillante, entonces soy brillante, mi profesora de religión dice que soy desordenada, entonces ese 360 se va armando en la primera parte de la vida a través del ojo de los demás, por eso es que esas neuronas espejo son tan importantes porque uno va captando como chichi, así como cuando el Face ID del celular va registrándose por primera vez. Y ya después somos responsables de mirarnos y decir qué de eso sí, qué de eso ya no, porque también son pieles que nos podemos quitar. O sea, yo no Claro. quiero ser la necia, ni la indisciplinada, ni la rebelde. Al desaccionar los hábitos que generaron esa percepción en mis cuidadores, ese personaje se derrite dentro de mí, deja de estar. Y mira que a nivel, por ejemplo, científico, esa es la neuroplasticidad. Haz de cuenta que todas estas grabaciones y todas estas historias que están en nuestra cabeza se marcan surcos. Entonces, si mi cabeza por 45 años, por 40, por 30, por 20 ha trasegado así, hacer esos nuevos surcos de la neuroplasticidad, ¿cómo vas tú al gimnasio para que tus músculos se vuelvan fuertes? Así, no importa. Y yo siempre, siempre se los digo con las personas que yo trabajo, les digo, mire, todas las veces que sea necesario, me equivoqué, y le dije, recuerde que todas las autopistas tienen un retorno. Devuélvase y sígale haciendo mella y Ujú. surco hasta un día que uno dice, "Ay, me convertí en esto". Todo lo que vemos en el otro que nos gusta, como tanto que nos disgusta, si esta es mi ídola, si esta es la persona que yo no quiero, eso es una proyección de lo que tenemos dentro. Y si nos aquietáramos, yo sé que meditar es muy duro porque es muy duro. Yo no crea pues que yo estoy 20 minutos todos los días, no, cero. Yo puedo meditar mientras camino o mientras tengo.
esto que me dolió, esta mañana me dolió esto que me dijo mi esposo, que me dijo mi hijo, y lo respiro y digo, ¿de dónde viene? Me lo pregunto. Seguramente en ese momento no va a haber ninguna respuesta, pero va a haber un sueño que te lo va a contar. Te lo aseguro, que va a haber una grabación y una escena de tu vida que tú dices, mi madre pasó esto. De ahí de pronto viene esa rabia. Esa es la terapia transpersonal. Es nosotros y bueno, lo cuento porque para yo llegar a todo esto, como me di cuenta que no solamente somos una mente separada de un cuerpo, sino que no me di cuenta, y yo te lo decía ahora, en el transcurso en que procesa nuestro inconsciente son 50 bits y nuestro inconsciente son 11 millones de bits. Adivine quién está manejando su vida. Y usted dice, yo esta decisión la tomé consciente. Es que yo me iba a casar con él consciente de que él no iba a volver a tomar, de que él no iba a ser mujeriego. Y cuando usted escudriña, pues resulta que viene de una mamá así, de un historial así, que es lo que me gusta a mí de la terapia transpersonal. En la terapia transpersonal no dejamos al otro la tarea, sino que esa tarea es nuestra, porque el personaje de su papá, de su mamá, de su abuela, de su tío, de todo lo que sucede está dentro de usted. Y esos son los personajes a los que llegamos, trabajamos con ellos. Si quiere, le podemos hacer un replay, nos volvemos a contar una historia, entendemos de dónde viene ese dolor, lo trabajamos a nivel corporal. Tú con el yoga me decías que lo has trabajado muchísimo y no sabías porque a nivel, nosotros grabamos, nuestro cuerpo graba todo el tiempo está grabando y nuestra mente, Memoria celular y no tenemos memoria. además lenguaje para hablar de eso, solo son sensaciones que yo en yoga les digo presten mucha atención, llegar a un lugar y que se tense la mandíbula, los puños, quererse devolver, quererse quedar más tiempo en el carro, cuando uno duda, ¿será que sí? ¿Será que no voy? Préstenle atención a el cuerpo es demasiado sabio cuando es una persona a la que uno le tiene como perecita, cuando es otra gente por la que uno se siente profundamente atraído. Y no es tan literal como atracciones que me gustan, no, a veces es que allá hay algo, es un maestro para el que estoy ya lista o listo. Y no y querer ir a un lugar no es que, ay, me hacen daño, es tóxico, no, a veces es evasión. Pero Ujú. uno le quiere poner palabras lógicas, pero el inconsciente y el cuerpo no hablan desde la lógica. Tú me lo enseñaste, se hablan solo desde la imagen, desde sensaciones, desde sonidos, por eso a veces una canción puede evocar en 3 segundos una escena completa, lo mismo Un que un olfato. olor, ajá, el perfume de alguien que quisiste mucho y en 3 2 1 tienes la escena y estás hasta llorando, de pelos parados, o sea, porque el cuerpo reacciona en presente a escenas que le traen de pronto, es como cuando está ebulliendo el agua en una olla, sube una burbujita del fondo a la superficie porque está lista para ser vista. Y si yo logro atraparla, ahí me va a contar una historia sin afán. Decirle, estoy lista, ¿qué me quieres contar? Y yo a veces le digo a mi inconsciente, sé muy literal, estoy preparada. Y en los sueños, antes de dormirme, cuando tengo angustia, cuando tengo vacío, cuando algo me está quedando grande, yo le digo a la vida, sé muy literal, estoy lista para escucharte. Y al otro día me levanto con todas las antenitas dispuesta. Ay, es que esto no era lo que yo quería, estaba pidiendo otra señal. No, amiga, es esa, eso que te están poniendo. Y por ejemplo, cuando alguien te cae gordo, tú no has visto a alguien que uno dice, ¡ay, qué presa esta persona! Si nos sentáramos, seguro esa persona tuvo un ademán, hizo algo que en tu pasado, si indagaras, te trae un recuerdo que odiabas. Entonces, hay muchísimas cosas. La verdad es que para mí ha sido un regalo irme redescubriendo, reinventándome y me encanta porque es como esa colcha de retazos o esa porcelana que se había fracturado y que yo poco a poco la he ido armando. Algún día escuchaba yo y leía del arte, creo que es en Japón, no me acuerdo si Sí. Japón o China, donde van formando las tazas y cómo esto se da y cómo era un sensei o un guerrero pide que le organicen la taza más amada de él, que era la que, donde tomaba la esposa y la llevan donde los grandes orfebres y lo único que encuentran es formarla, unirla con oro. De hecho, es un arte divino. No me acuerdo en este momento cómo se llama. Y esa es la manera como nosotros nos reconstruimos. Hay que reconstruirse. A mí me encanta lo que dice Carl Jones y es todo lo que no se hace consciente regresa bajo la forma de destino. Yo no soy de malas.
Si a usted le ha pasado esto, pregunte, ¿por qué? ¿De dónde viene? La vida está siendo literal probablemente con esa repetición, repetición, con la proyección y también con esa reacción exagerada, como ahorita que pusiste el ejemplo con tu rabia, cuando es como una reacción desproporcionada con respecto al suceso, dice uno, esto no es una rabia nueva, esta es una rabia acumulada o es una rabia negada. ¿Qué vienes a decirme? O sea, en vez de descargarla contra el pobre que te llenó la taza, de pronto mirar y uno decir, ¿qué vino a decirme esta señora rabia que está acá conmigo? Clau, Sí. para cerrar, si alguien llegara nuevo hoy, soy Susana y quiero hacer una terapia contigo, soy totalmente nueva, ¿cómo llega esa persona a ti? O sea, ¿qué puede esperar de esta terapia? Yo sé que no es para siempre sentarte a desatrasarte con un terapeuta, sé que no es la terapia de quejarte y solo poner cosas, sé que sacude, pero ¿qué puede esperar esa persona? Yo creo que cuando alguien llega, la primera pregunta que hacemos es, ¿cuál es tu intención? ¿Qué estás buscando? Y tratamos de que ese objetivo o ese propósito de esa terapia sea claro. Trabajamos haciendo un mapa emocional. Y en este mapa emocional es como conocer un poquito, no solamente de ti, sino de tu familia, de tu papá, de tu mamá, y vamos viendo, vamos armando como un mapa de tu historia, pero con lo que tú quieres, exactamente yo vengo a darle voz, por ejemplo, pongo un ejemplo de uno de mis pacientes que me decía, yo vengo a darle voz al ser humano que realmente soy. Entonces eso es muy abstracto. ¿Voz en qué? ¿Con quién necesitas hablar? Y empezamos a trabajar y de ahí vamos descubriendo muchísimas cosas. Nosotros trabajamos desde, o sea, retomamos toda la psicología y ahondamos más en el inconsciente porque no es que eso me doy cuenta, o sea, yo me doy cuenta. ¿Usted cree que un gordo no se da cuenta de que es gordo y que puede Claro, utilizar? Claro que sí, pero ¿de dónde viene esta ansiedad de comer? ¿De dónde viene esta ansiedad de compras? ¿De dónde viene esta ansiedad de trabajar tanto y no parar? Entonces, nos centramos en eso y empezamos a trabajar, buscamos las grabaciones, tratamos de hacer técnicas para armonizar con el niño interior, con el adolescente. Hacemos muchas cosas, trabajamos también con sonido, porque como te decía, también muchas cosas se van al cuerpo y no nos quedamos pues 1000 años. Si usted va donde un terapeuta y le dice, mire, usted después de 3 sesiones, usted va a salir listo. No, trabajamos y les damos las herramientas para que después en casa tú puedas seguir trabajando. O sea, que digas, yo ya sé cómo conectar, mira que me surgió esta sensación, ya esta técnica la he utilizado, voy, trabajo y miro a ver de dónde viene esto. Entonces, para mí la terapia transpersonal no solamente te reencuentra con tu verdadero ser y con tu verdadera historia y te responsabiliza, porque es que uno ve todavía adultos diciendo, ay, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi marido, es que todo el mundo, es que todo el mundo me odia. Yo estuve ahí, por eso lo digo desde el conocimiento de causa. En ese momento escoja su maletica y venga y nos hacemos juntos responsables. Y no es desde, no se queje mamacita, no, vamos a ver desde dónde viene esto. Y con toda la compasión del mundo, vamos a ver tu historia para que desde ti sea validada. Y cuando tú te das los permisos, lo validas, lo entiendes, abrazas, perdonas, floreces. Yo te acompaño a que florezcas. Ese es mi trabajo. A mí a veces, en estos días alguien me escribía súper lindo y me decía, Clau, es que, es que estoy feliz, es que gracias, tú eres una super terapeuta. Y yo le dije, no, 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 este trabajo es tuyo. Yo simplemente he ido acompañando en el florecimiento. ujú. Y eso es lo más lindo. Me parece divino el trabajo porque es como pasar de la inocencia a la ignorancia, al me quiero hacer cargo y quizá empezar a cultivar como unos pinitos de sabiduría que no te eximen de tu humanidad, pero te permiten observarla con compasión ese proceso pasado, pero también mirar la gran hoja en blanco que es nuestro futuro y dejar de creer que ya estamos condenados por los 800.000 errores que hemos cometido o los seres humanos que hemos sido, porque si el inconsciente es como el titiritero, si yo volteo y lo miro y le digo, no me jales tan duro de allí que ya no quiero hacer eso mismo, probablemente logremos una buena negociación. Claro. Creo que de eso se podría tratar. De eso se trata, Ana, de entender un poquito, ser condescendientes, aligerar la carga
y entender que acá no solamente vinimos, o sea, es normal que seamos tan materiales y que nos guste todo esto porque pues esta es la única manera como se manifiesta todo, pero que entendamos que también hay un camino más allá, que hay un camino más allá, que el gobierno que tengo también tiene que ser desde ese colectivo que se maneja en ese país, que es lo que me está enseñando, entender por qué nací en ese lugar con determinadas personas y, y dejar ese papel de víctima, sino cómo me convierto en el héroe de mi historia, cómo me materno, cómo me paterno. Yo a mi papá, por más que vaya y le diga, es que me sentí mal, es que ¿por qué me dejaste? Es porque mi papá también tuvo que sentir eso alguna vez en la vida, porque no tenía otra manera de sentirse, aunque tuvo una mamá súper linda, pero ¿qué hago yo? Soy responsable y me paterno. En los momentos que yo quiero, volteo y me cierro los momentos, cierro, por ejemplo, yo hago ese ejercicio con mi hija, cuando la veo, la abrazo, y no solamente la estoy abrazando a ella, abrazo a mi niña interior. Sí, por eso la maternidad y la paternidad sacan pedazos tan fuertes de nosotros, porque de Mucho. alguna manera es la segunda oportunidad. Y en el taller del ser completo en Tulum le hablamos mucho de que desafortunadamente le pedimos más a las mamás. Las mamás terminan siendo culpables de todo lo que nos Sí, pasa y nos dejó de pasar. Y de pronto decir de un papá, ¿qué hubieras querido que no recibiste? No, es que mi papá, no sé, nunca nos daba plata, siempre estaba en ceros o me era demasiado abandonó. bravo, me abandonó, me gritaba, o llegaba con tragos. Bueno, ¿qué esperarías de un papá perfecto que esté presente, que sea amoroso, que sea financieramente estable? ¿Cuántos años es que tienes? 58. Ok, hazte cargo de esas cuatro cosas Exacto. que acabas de describir. Ahora, ¿qué quisieras de tu mamá? Ay, que cuando estaba mal me hubiera peinado, me hubiera acariciado, me hubiera hecho un masajito en los pies, que me hubiera acompañado a dormir, que me hubiera leído un cuento por la noche, que me hubiera dicho que no pasaba nada, que mis equivocaciones eran humanas. Ok, ¿cuántos años que tienes? 45. Ok, te vas a leer tu cuentico por la noche, te vas a bañar, te vas a echar el aceitico de lavanda y el día que lo Exacto. hagas, reconoces la humanidad de esos seres imperfectos, reconoces tu imperfección y desde la conciencia te empiezas a dar aquello de lo que creías que carecías. Y así además dejamos de cargar en la pareja el pedazo que creemos que nos tiene que hacer una cantidad de cosas que no, y dejamos de pedirle a los hijos. Y como decías ahora, reparte uno inspiración, porque me decías que ahora todo tu entorno está en un despertar súper bonito, que tu hermana está en su propio despertar, que te has reconciliado de una manera hermosa con tu papá, con su esposa, con tu esposo, invitándolo a este cuento, a que esté contigo, a que se monte, a que despierte también con tus hijos. Es hermoso lo que pasa cuando el alma ya está imparable. Sí, cuando ya el alma dice como, la verdad es que hasta, bueno, con mis hermanas, porque ella es mi hermana mayor, pero tengo hermanas menores con las que tengo una relación también muy bonita y que podemos hablar este mismo lenguaje. Ay, me Y eso es encanta. muy bonito. Y sabes qué, Ana, como para ir cerrando, te puedo decir que algo en lo que podemos mirar y hacernos una pregunta es, la pareja que tengo, la pareja que tengo es la manera como tu pareja interna está. Nuestra pareja externa tiene que ver mucho con lo que habita en nuestro interior, porque en nuestro interior habita esa fuerza femenina y masculina y habla de cómo estoy yo por dentro. Entonces, ahí les dejo con más como para que hagan ese ejercicio. El más potente de la vida. Clau, ¿dónde te pueden encontrar? Tu podcast es divino, les súper recomiendo dos episodios especialmente porque los he oído en las últimas 2 semanas, que es el de Marley, tu maestra de la maestría, y el de Dea Salazar, que hizo parte de nuestro retiro de Sí, Tulum, ambos poderosos, pero hay otros muchos divinos. mucho, Cuéntales el sí. podcast de Instagram y de cómo si alguien tiene curiosidad por empezar esta terapia contigo, te pueden contactar. Bueno, pues el podcast es un proyecto muy hermoso, se llama Mi Rincón del Proyecto. Eh, Ana fue como una persona, bueno, primero una súper inspiración para mí porque yo moría por hacer algo así y en el momento que te conté, tú me dijiste, de hecho el podcast de ella, la entrevisté a ella, es súper bonito en la primera temporada, y ella me decía, ya lo tienes, permítetelo. Y me lo permití. Y te agradezco porque hoy, porque subías un post que me lo mandó una amiga de Isabel Allende Divino, donde decía, las mujeres juntas somos más.
Y nuestra tarea no tiene que ser con que nosotras vamos a salir como género a demostrarle a los hombres, es nosotras tenemos que arrastrar a esos hombres a que sientan esa vulnerabilidad, porque como nosotras somos tan inteligentes, les vamos a enseñar a ellos el significado de amar y de amarse. Entonces, bueno, el podcast nace y lo amo, me encanta, hablo del todo del, como de dónde nace a veces ese propósito tan perdido, porque yo sentía que yo era la última que le habían dejado el propósito. Y yo, ay, Dios de mi vida, ¿dónde andará? Está súper perdido, pero no, me daba cuenta que el propósito ya venía en marcha. Está en todas las plataformas. La segunda temporada también la saqué en YouTube. No quería hacerlo porque yo normalmente editaba y editaba y editaba y me daba de todo. Entonces está en YouTube y pueden encontrar también en mi Instagram que se llama @mi rincón del proyecto. Ahí si quieren contactarme o tener terapias conmigo, si yo no las pudiera atender, tengo compañeras supremamente buenas que las podrían ayudar. Estoy súper abierta, escríbanme y bueno, y aquí estoy para lo que les pueda ayudar, Ana. La verdad es que para mí, gracias porque les voy a decir, si no se creen este cuento de la terapia transpersonal, pues no se lo crean. Pero si ustedes admiran a alguien, métanse en la película siendo ese alguien. Y va a llegar un momento que resultan siendo ese alguien. Cuando yo escuchaba a esta mujer, eso pensaba. Yo decía, madre, yo no estoy diciendo que me convertí en ella, pero también me he robado un poquito de parte de esa esencia. Y no significa que es una copia barata, no, no es eso, es cómo nos vamos llenando de esa inmensidad del otro para que esto siga contagiando a los demás. Así Entonces, estamos no para duden. compartirnos. Exacto, Y es como el exacto, libro del que dice los hábitos de la gente altamente exitosa. Uno agarra los hábitos de esa persona y no es que se robe un pedazo de esa persona ni copia barata, como dices tú, ni más faltaba, sino ese pedazo que me inspira lo voy a adoptar para mi vida. Y ya, sigo creciendo. La exacto, Claudia expandida, la Ana Isabel expandida. Y pónganle su nombre, ese apellido de expansión, porque yo creo que todas las almas se merecen vivir en espacios mucho más amplios, mucho más enriquecedores que esas cárceles mentales en las que nos hemos metido. Yo creo que este es el regalo de la vida, con lágrimas, con raspones, con confrontaciones. No me devuelvo ni 30 segundos. Amo vivir en la conciencia de quién soy, del privilegio de vivir una vida elegida. Creo que a eso exacto. venimos. A eso vinimos. Yo también repetiría lo mismo y me siento privilegiada. A veces esos privilegios no son tan bonitos. Pensamos que los privilegios vienen desde el dinero, desde la cantidad de followers, desde una cantidad de cosas. Y cuando validamos nuestra historia, todas las historias deberían de ser contadas. Que esa historia que te cuentes de ti, tú seas un héroe o una heroína y digas, qué rico haber vivido esto y que cuando te vayas de acá digas, me conocí tanto, me di la oportunidad de verme, de explorarme, de caerme, de levantarme, yo, no el vecino, ni el hermano, ni el esposo, ni los hijos, porque a veces vivimos hasta la vida de los hijos. Para mí ahorita este cambio ha sido difícil porque viene con que yo me voy para otro lugar, mis hijos se quedan aquí y para mí ha sido como, y es como la vida diciéndome, me dijiste que estás preparada, ahorita sí, te vas de continente y vas a demostrarlo y entonces esta vez yo dije, ¿sabes qué? Me entrego a ti y voy a hacer lo que tú quieras. Y eso me encanta, porque quiero ser un instrumento de esto no solo para mí, sino para ayudar a las personas. Yo, de verdad, a veces que veo a la gente y como que dije, no me quiero volver como evangelizadora, pero como a decirles, venga, no se dé tan duro, no hable así de usted, venga, quiere así un poquito. Y eso lo podemos hacer simplemente mirando a los otros, primero nosotros, con ojos de amor. Cuando yo hablo ese idioma desde mí y soy compasiva conmigo y soy empática y todo lo que quieras, vas a poder dárselo al otro. Así es. Gracias, mi Clau, y gracias a todos los que se quedaron aquí oyendo y reflexionando atentamente con nosotras. Nos oímos en un próximo episodio de Abiertamente Conversaciones con Yoga al Alma. Chao, chao.